uno al motivo de este encuentro, que es marcar los 20 años del programa Centro de Historia Intelectual, con un festejo en clave de discusión intelectual. Me dice esto, Carlos, porque el texto que escribí es realmente demasiado largo para exponer en 20 minutos. Son 14 páginas a un espacio, así que voy a tener que saltearme zonas muy, muy amplias del mismo. Empiezo leyendo y después voy a marcar brevemente cuáles son las zonas de mi texto que me estoy salteando para cumplir con el tiempo. Bueno, como ocurre en todas las disciplinas humanísticas, la idea que podamos tener de la historia intelectual como campo, subcampo o simple zona de intersección de miradas evoca una cuestión de fronteras al mismo tiempo que las pone en cuestión. El término historia intelectual, que ha servido para designar las actividades realizadas por quienes pertenecen al centro cuyo aniversario estamos ahora marcando con esta actividad, es tan solo uno entre muchos que pudieron haber servido para dar un nombre a las mismas. Historia de los conceptos, historia de los discursos, historia del pensamiento, historia de los intelectuales y su producción, historia de las mentalidades, historia de las ideas, historia cultural, historia de la civilización o, terminología más anticuada aún, filología histórica. Son tan solo algunos de los términos posibles que hubiera sido legítimo emplear para dar un nombre a aquello que realizamos los miembros de esta institución. What's in a name? A rose by any other would smell as sweet. Más allá de la elocuencia con que el gran bardo inglés supo expresar su nominalismo radical, solo se puede responder, creo, sí, es cierto, pero no. Cada uno de esos nombres, por más que ellos se enfoquen, por más que recubran semánticamente en mayor o menor medida un mismo territorio de actividades humanas, por más que puedan parecer, al menos en cierto contexto, solaparse y hasta volverse potencialmente sinonímicos, encierra en sí mismo un conjunto de preconceptos metodológicos, epistemológicos y hasta ontológicos, un conjunto de expectativas a priorísticas acerca de los contornos de su objeto de estudio, que varían entre sí profundamente, tanto hasta tornarlos, en ciertos contextos, absolutamente inconmensurables entre sí. Bien, había comenzado señalando que la historia de las ideas, tal cual ésta se practicó tradicionalmente, siempre estuvo sometida al imperio de aquella que se consideraba la reina de las disciplinas, la filosofía, que esa era una situación que venía de la antigüedad clásica. Escribió unos párrafos sobre los Filóstratos, Eunapio, Diógenes Laercio, no lo voy a aburrir con eso. Luego de esa suerte de prehistoria de lo que es la historia intelectual hoy, mi argumento, básicamente, el argumento que presento en esta ponencia, ha consistido en subrayar que a principios del siglo XX hubo dos grandes corrientes paradigmáticas que se articularon como modos, como modalidades de dar cuenta de la historia de los procesos de simbolización de las sociedades humanas. Uno proveniente de Alemania, que se articuló a fines del siglo XIX y que de algún modo agotó su ciclo a mediados del siglo XX, la Kulturgeschichte alemana, y el otro, más reciente en el tiempo, la historia de las ideas anglo-norteamericana, que encuentra en Arthur Lovejoy su principal iniciador, su principal exponente. Bien, simplemente para dar una idea de cuál es la noción de Kulturgeschichte que manejo en este texto, cito a Erich Auerbach, una cita que está en mi texto. Erich Auerbach describió la Kulturgeschichte del siguiente modo. Cito: la Kulturgeschichte de Burckhardt se distingue de la Geistesgeschichte
en tanto sus ideas generales muy elásticas no implican ningún sistema de filosofía de la historia ni mística alguna. Y se distingue de los métodos positivistas porque Burckhardt no tuvo necesidad de procedimientos tomados de la psicología o de la sociología. Un conocimiento vasto y exacto de los hechos, dominado por el juicio instintivo de un espíritu sin prevenciones a priorísticas, le ha bastado. Ha encontrado un sucesor que se le puede paragonar por el método y por el espíritu, en el holandés Johan Huizinga, autor de un célebre libro sobre el ocaso de la Edad Media. Fin de cita. Al lado de la Kulturgeschichte alemana, que siguió contando con adeptos en Argentina hasta por lo menos la década de 1960, surgió en la década de 1930 la historia de las ideas en el sentido de Lovejoy. Y en este punto lo que he enfatizado es uno de los conceptos centrales de Lovejoy, que es la noción de ideas unidad, de unit ideas. Y el propósito de esa historia de las ideas lovejoyana de lograr una suerte de desligamiento de cualquier vínculo a priorístico con los ismos religiosos, filosóficos, político-ideológicos existentes. El hecho de que el historiador colocara el foco de su análisis sobre las unit ideas constituye una garantía de cientificidad de su empresa y reduciría, al menos ello era lo que se esperaba, la posible contaminación por parte de creencias dogmáticas externas al objeto de estudio. 40 años antes de que Bourdieu insistiera con razón sobre la importancia de practicar una historia de los intelectuales desideologizada, en cuyo seno el señalamiento de identidades de derecha, centro o izquierda, con sus concomitantes juicios de valor, quedara desterrado a favor de un análisis anclado en el estudio de las reglas concretas que regían la vida intelectual como actividad social, la propuesta de Lovejoy, asociada, es cierto, a una concepción de las ideas que tendía a minimizar sus vínculos con un contexto específico y a inyectar, de un modo hasta cierto punto contrario a la intención original de Lovejoy, cierto esencialismo ahistórico a la propia noción de unit ideas, buscó generar el mismo efecto de laicidad en un campo que cargaba, sobre todo en el mundo anglosajón, donde la polémica religiosa seguía estando muy viva, con el lastre de una demasiada proximidad a sus raíces filosóficas y teológicas. Además de estas dos grandes corrientes que estaban disponibles en la Argentina a mediados del siglo XX para quienes se interesaban en la historia de la cultura, en la historia del pensamiento, señalo en mi trabajo que hubo también toda una serie de trabajos monográficos contenidos en el interior de disciplinas específicas. Pienso en la serie de historias de disciplinas científicas específicas auspiciada por la Sociedad Científica Argentina entre 1922 y 1926. Pienso en historia de la literatura, como la de Ricardo Rojas, y otros tipos de estudio dedicados a aspectos acotados de las disciplinas, biografías intelectuales, por ejemplo, Constitución y Revolución de Bernardo Canal Peicó sobre Juan Bautista Alberdi, o historias dedicadas a relatar el desarrollo de una única institución, toda esa serie de historias de universidades específicas que se dieron entre los anales de la historia de Córdoba de Zenón Bustos y la historia de la Universidad de Buenos Aires, la segunda de ellas de Tulio Alperindongui. Había habido otra historia de Vidal y Piñero antes. Es decir, además de esas dos grandes corrientes había disponibles ciertos modelos de trabajo monográfico, pero que estaban dispersos entre una cantidad muy amplia de campos disciplinares. Más aún, yo creo que viendo los antecedentes de la historia intelectual en la Argentina desde el mirador de los años 80,
además de esas dos grandes corrientes paradigmáticas y estos estudios monográficos, algo que fue muy importante al momento de definir los posibles caminos de esta mirada disciplinar fue la existencia de ciertos hitos de condensación canónica, clásicos, si se quiere, de los años anteriores. Menciono algunos para que se entienda de qué estoy hablando. José Ingenieros, Evolución de las Ideas Argentinas, publicado en 1918, aunque el prólogo es de 1917. Alejandro Korn, Influencias Filosóficas en la Evolución Nacional, de 1936. Mariano Picón Salas, De la Colonia y la Conquista, de 1944. José Luis Romero, Las Ideas Políticas en la Argentina, de 1946. Pedro Enrique Sureña, Historia Cultural de la América Hispánica, y se podrían añadir a estos libros que he mencionado toda una serie de obras laterales de estos mismos autores y otras obras que no me va a dar tiempo de mencionar. Mencionaba muy brevemente en este texto dos visiones alternativas de lo que era la historia de las ideas, una la de José Ingenieros, no voy a leerles ahora la cita, a la introducción del texto, otra de José Luis Romero, su introducción a las ideas políticas en la Argentina. Voy a pasar ahora a detenerme sobre todo en el proceso de consolidación de la historia intelectual como campo a partir de los años 60 en adelante. ¿Y cómo voy de tiempo? Muy bien. Empezó de cero esa pregunta. Bien. A lo largo de los años 60 a 80, la crisis por la que pasaba la Kulturkritik en el sentido de Francis Mulhern, terminó de liquidar a la legitimidad de la empresa tradicional de la Kulturgeschichte y socavó también las certezas del modelo lovejoyiano de la historia de las ideas. En un clima intelectual marcado por una catarata de novedades, desde fines de los años 50, donde el existencialismo sartreano se dio rápidamente lugar de preeminencia a una competencia entre corrientes estructuralistas de variada procedencia, siendo la variante antropológica y la semiótica quizás las más difundidas, y que a su vez debieron competir con renovaciones del debate marxista, que tanto desde el neogranchismo cuanto desde el marxismo cultural inglés tendían a poner en cuestión el presupuesto elitista de la teoría de la vanguardia. Valorización de lo popular, que también se fortaleció a partir de la legitimación de la cultura popular como objeto de interés científico para la antropología cultural y la sociología de la cultura. La historia de las ideas o del pensamiento, como se había practicado durante el siglo XX, pareció condenada a una necesaria extinción. Por un lado, la noción de la crisis del sujeto ponía en tela de juicio la propia existencia del tipo de agencia que hasta entonces se le venía asignando a las minorías cultas, definidas de múltiples maneras. Y por otro lado, la creciente puesta en valor de la cultura popular, definiérase esta del modo que se quisiera, implicaba que aún en el caso de que existiera una agencia humana por detrás de los sistemas de signos que nos hablaban, aquella portadora de las ideas que habían sido el objeto por excelencia de la historia tradicional del pensamiento y la cultura, es decir, las minorías o élites cultas, merecían ser dejadas de lado por el estudioso, ya que no era en ellas donde se pudiera encontrar un saber suficiente para develar los enigmas de las sociedades modernas. Finalmente, el sartrismo vernáculo, que a semejanza de su fuente francesa sí reconocía la importancia de las ideas doctas y de los intelectuales en los procesos sociales e históricos, entendía la misión del escritor en términos de compromiso y denuncia. Una corriente que en la Argentina practicó en efecto una suerte de historia de las ideas a lo largo de los efervescentes años 60 y de la etapa de clausura de los años 70, con aquella originada en la revista Contorno, cuyos representantes más conocidos hayan sido quizás, en relación a la historia denuncia de las ideas, David Viñas y Juan José Sebrelli.
En los orígenes de la historia intelectual que hoy es posible practicar en Argentina se sitúan, creo, dos historiadores de proporciones mayores, el ya mencionado José Luis Romero y Tulio Alperindongui, y un filósofo devenido historiador, Oscar Terán. De José Luis Romero ya he hablado, de modo que ahora seré breve mi referencia. De un modo paralelo a la consolidación de sus trabajos dedicados a explorar el medioevo tardío en España, Romero siguió, luego de su libro del 46, indagando la historia de las ideas, no solo en Argentina, sino en el conjunto de América Latina. Esa indagación lo llevó a articular su noción básica acerca de el campo de la historia cultural bajo la evocadora fórmula de ideologías y situaciones, una síntesis que, quizás sin que esa haya sido su intención, evocaba a su vez la formulación inicial dada al proyecto mismo de la historia de las ideas argentina allá lejos y hacía tanto tiempo por José Ingenieros. Más visiblemente original que su reconstrucción en aquella clave de las ideologías conservadora y liberal, reformista y democrática, fue su proyecto final de análisis del papel de las ciudades latinoamericanas en clave también de aquel dispositivo teórico que buscaba desentrañar la relación histórica cambiante entre ideas e ideologías, situaciones o entornos tipológicos urbanos. Socio más joven en el proyecto de reconstrucción de la Universidad Reformista fue Tulio Alperindongui. Sería quizás demasiado arriesgado decir que su obra estuvo dominada por cuestiones relativas a la historia de las ideas. Le concedió a estas, sin embargo, un lugar de privilegio en una serie de libros y ensayos publicados entre los años 60 y 80. Obras menores en el contexto de un largo oficio de historiador que lo llevó a conquistar para su interpretación un dominio magistral simultáneo de la historia económica, social, política, cultural e intelectual de la Argentina, cuya coordenada se utilizaría además para intentar ordenar el abigarrado espectro de la historia contemporánea de toda América Latina, indicaban ya en su capacidad para colocar el movimiento de las ideas en sus contextos específicos de origen y de circulación, en el escepticismo historiográfico que aplicaba su mirada escudriñadora a las ideas recibidas, a los lugares comunes, y la rara habilidad para detectar las aporías profundas que habitan todo esfuerzo por dar cuenta mediante las herramientas del lenguaje y del intelecto humano de una realidad, de una experiencia histórica que siempre se mostraba reacia a ser sometida a esquemas intelectuales. Algunos de los caminos que habría de transitar la historia intelectual contemporánea en casi todas sus diversas zonas de especialización aparecían allí ya prefiguradas. Me voy a saltear algunas citas a la obra de Tulio Alperindongui que incluía referencias a interpretaciones de Sarmiento, etc. Paso directamente a los años 80, en un lapso de tiempo cuyas fronteras exactas son más bien difusas, pero más o menos a mediados de los años 80, emergió como campo de indagación en la Argentina una nueva historia de las ideas, renovada por el impacto de la obra de Michel Foucault, y en esta recepción fue decisiva la iniciativa de Oscar Terán, por la recepción durante los años de la dictadura y después de la obra del marxismo cultural inglés, de ciertos amagos neogramscianos, de la sociología de los intelectuales y de la cultura de Pierre Bourdieu, de la discusión sobre la esfera pública lanzada a partir de la recepción tardía en el mundo anglosajón hispanoamericano de la temprana obra de Jürgen Habermas sobre esa cuestión, por la circulación de un conjunto de estudios prestigiosos referidos a la historia de las ideas y de los intelectuales surgidos en la academia norteamericana. Todo esto puesto en circulación a mediados de los años 80, creó un contexto para la emergencia de un campo específico de la historia intelectual. Y además de ello, aparecieron dos grandes corrientes nuevas, corrientes paradigmáticas para pensar la antigua historia de las ideas. Una fue, y ha sido mencionada por mis dos compañeros de mesa, la Escuela de Cambridge, la así llamada Escuela de Cambridge de Historia de las Ideas Políticas, cuyos dos iniciadores más reconocidos fueron Pocock y Quentin Skinner,
Y la otra fue la Begriffsgeschichte de la escuela de Koselleck y Conce, que ha tenido un gran impacto visible en la historia latinoamericana durante los últimos años. No me detendré a describir los rasgos básicos de una corriente cuya amplísima repercusión debería haberla hecho moneda corriente entre todos los presentes. Me limitaré a sugerir que la relación entre este y el campo de la historia intelectual, si bien ha sido productiva desde el punto de vista de la tematización de los núcleos de significación lingüísticos como constituyentes centrales de cualquier empresa historiográfica moderna, registra ciertas zonas de mutua inconmensurabilidad, es decir, entre la historia de los conceptos y la historia intelectual, algo sobre lo cual voy a volver al final mismo de esta conferencia. Un tercer modo de enfocar el estudio histórico de las ideas y de sus productores ha sido la sociología de los intelectuales desarrollada en la obra de Pierre Bourdieu y su escuela, que no operó para los historiadores locales interesados en la historia de las ideas en un vacío, sino que se solapó con la obra más sociológica del padre fundador de los Cultural Studies del Reino Unido, Richard Hogarth, y con aquella del principal teórico del materialismo cultural, Raymond Williams. Interfertilización que se vio posibilitada por los modos y los tiempos de maceración de la recepción de estos últimos. Los libros más clásicos fueron escritos en los 50 y 60, pero su impacto en Argentina se dio en los 80 y 90. Mientras que la progresiva transformación de la sociología de la cultura, desenvuelta por Bourdieu a partir de su inicial marca estructuralista, en una sociología postestructuralista de los intelectuales, ha dotado al historiador de todo un arsenal de sugerencias teóricas y metodológicas con sus propios vocabularios especializados, las obras de Hogarth, como las de Williams, han enfatizado la necesaria segmentación social de todo fenómeno, de toda práctica u objeto cultural. Bien, para cumplir con el tiempo, menciono simplemente que de algún modo uno podría decir que una parte del trabajo de quienes llevamos adelante la historia intelectual hoy día ha sido, esta es una metáfora que se me ocurrió mientras escribía este texto, ha sido crear la posibilidad de reemplazar la conjuntiva en el libro clásico de Williams, Cultura y Sociedad, por el término intelectuales. Cultura, intelectuales, sociedad, donde los intelectuales aparecen colocados en el lugar decisivo para unir estos dos campos. Muy rápidamente, terminaba diciendo en este texto que desde el punto de vista institucional no hay duda de que fue Oscar Terán el impulsor primordial de la institucionalización de la historia del pensamiento que desembocó finalmente en la creación de este centro en la Universidad Nacional de Quilmes. Cuando volvió de su exilio en México, concursó y ganó una cátedra en el Departamento de Filosofía dentro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, cuyo nombre era simplemente Pensamiento Argentino y Latinoamericano. Vuelvo sobre la cuestión de los nombres. Como era de esperar, en un ámbito dedicado al cultivo de la otrora reina de las disciplinas, no se hacía ninguna alusión al modo en que ese pensamiento sería abordado. Bien pudo no haberlo sido desde una perspectiva histórica. Pero el programa que fue armando laboriosamente y con expansiones tanto en sus contenidos cuanto en su bibliografía y el perfil del equipo de colaboradores que aglutinó, expresaron de un modo clarísimo la identidad historiográfica que le sería dada a esa materia. La historia del pensamiento argentino, el latinoamericano, siempre brilló por su ausencia, como también me temo lo hace en esta conferencia, debido a las limitaciones de tiempo. Contó a partir de mediados del 80 con una cátedra propia. Muy poco tiempo después, bajo el amparo institucional de la UBA, Oscar Terán organizó un grupo de discusión de historia de las ideas, cuya sede fue el instituto, hoy llamado Instituto Ravignani. El nombre original fue Seminario de Historia de las Ideas. Se propuso como un espacio abierto, donde podían participar libremente especialistas con su formación completa, pero también jóvenes investigadores cuyos pergaminos, dadores de legitimidad, permanecían en estado de esperanza futura. Más aún, el espacio fue definido desde el inicio como uno en el cual historiadores, críticos literarios, filósofos, arquitectos, sociólogos,
antropólogos y simples aficionados a la discusión de la historia del pensamiento. Bueno, a mí me ha pasado también, sí, el problema de las múltiples impresiones. Bien, todas estas figuras podían participar en ese espacio. Y lo que quiero resaltar ahora sobre el final de mi presentación es que el carácter ecléctico de los participantes se reflejó en sucesivos cambios de nombre, que fueron registrando el carácter expansivo de esta nueva historia de las ideas que se articulaba a partir de una conciencia muy clara del rol decisivo jugado por los contextos de producción y significación de las mismas. Del seminario de Historia de las Ideas se pasó al seminario de Historia de las Ideas y de la Cultura, de allí al seminario de Historia de las Ideas de los intelectuales y de la cultura. No me detengo en los distintos cambios. Finalmente, cuando el actual programa de Historia de las Ideas, los intelectuales y la cultura pasa a llamarse Programa de Historia Intelectual, yo diría que hemos llegado, y aquí el experto en estos cambios es Carlos Altamirano, que tengo a mi lado, hemos llegado a una definición del campo más apropiada de lo que venimos haciendo. Termino con lo siguiente. Sin estar afiliado a ninguna posición teórica exclusiva, y esta es una diferencia básica entre la historia intelectual que se desarrolla no solo en este centro, sino en muchas universidades del mundo, y la historia de los conceptos que cubre en gran medida el mismo terreno. La historia intelectual analiza los procesos de producción de significados en el interior de una sociedad, centrando su análisis tanto en el producto final de esos procesos con sus contenidos, cuanto en los productores y en los contextos de producción. Si hay algo que define la diferencia entre la historia intelectual actual y la historia de las ideas de tipo más tradicional, es la atención que presta la actual al contexto en cuyo interior están íncitos los discursos. Y en este punto quisiera simplemente recordar que los discursos objeto de la historia intelectual no necesariamente son exclusivamente verbales. La producción de imágenes también elabora series discursivas, una evidencia de la cual Benjamin parece haberse hecho cargo en los años 30 a sostener que la arqueología de la modernidad es consustancial a una historische Index der Bilder y que la tarea del historiador es básicamente una Bildforschung, una investigación de imágenes. Los discursos y las ideas o ideologías que vehiculizan no pueden ser tratados de un modo adecuado por una historia que no acepte que una parte central de su tarea consistirá en una reconstrucción e interpretación de la dimensión contextual de los mismos. Al menos este parecería ser el desafío principal de que debería hacerse cargo una historia del pensamiento de la cultura llevado a cabo en clave de historia intelectual, en un espacio que por definición ha estado abierto a una multiplicidad de perspectivas de análisis y en cuyo interior han confluido distintas prácticas disciplinares y distintos paradigmas filosóficos. La principal prescripción metodológica parecería ser esta, pues, que solo será historiográficamente legítima dentro de este campo aquella exploración que acepte la necesidad de acceder al discurso por el contexto. Gracias.